Esta es la conferencia del módulo 4 del curso Estrategias y herramientas para generar y soportar la síntesis de evidencia viva del programa Living Evidence to Inform Health Decisions y la Fundación Epistemónicos. Este módulo busca orientar los pasos a seguir para llevar los resultados de la evidencia viva a la toma de decisiones. En esta conferencia vamos a revisar el proceso de síntesis de evidencia para informar decisiones cuando se sigue la aproximación GRADE, cómo esa síntesis viva pasa de la síntesis de base a la síntesis actualizada para poder llevar esos resultados a las decisiones en salud y específicamente ver qué y cuándo informar a los tomadores de decisiones. Este esquema muestra el proceso de síntesis de evidencia para informar decisiones cuando se sigue la aproximación GRADE, que parte de formular la pregunta, identificar y definir los desenlaces, determinar su importancia, identificar la evidencia que soporta o que da información sobre esa pregunta y esos desenlaces de interés, sobre la que se va a sintetizar la evidencia por desenlace para construir a partir de esos hallazgos un perfil de evidencia GRADE que nos va a dar cuenta de la confianza en la evidencia para cada desenlace, si es alta, moderada, baja o muy baja, con la cual vamos a ir a informar la decisión. En el programa Living Evidence to Inform Health Decisions, nosotros hemos estructurado los métodos como se ve en este esquema en la pantalla. Y es que una vez la organización tiene claro cuál es el producto de transferencia que tiene que trabajar, sea una evaluación de tecnología, una guía de práctica clínica, un resumen para políticas, ha de definir cuáles de las preguntas que se resuelven en cada uno de estos productos realmente merecen una aproximación viva. Y es en ese punto donde nosotros proponemos desde el inicio de la definición de la pregunta PICO en incluir la aproximación GRADE para realizar esa síntesis, tanto la basal como la actualizada. Independientemente del tipo de síntesis basal que vayamos a hacer, dependiendo de cómo está en este flujograma de la evidencia que encontremos, podrá ser una revisión sistemática de estudios primarios, una revisión sistemática existente o nueva, una actualización de una existente, o una overview of reviews, o la actualización de una overview. Independientemente de cuál de estas sea la decisión que se toma, de acuerdo con la evidencia, nuestro fin es informar al tomador de decisiones sobre el efecto de las intervenciones o acciones en salud sobre los desenlaces de interés. Es así que la síntesis basal debe dar cuenta de cuál es la certeza en la evidencia con GRADE. Por ejemplo, en la pantalla tenemos el desenlace de admisión hospitalaria, un metaanálisis que informa sobre este desenlace en la pregunta del uso de antieméticos en gastroenteritis aguda en niños. Cuando nosotros estamos hablando de qué certeza tenemos en esta síntesis basal para el desenlace de admisión hospitalaria, pues consideramos el riesgo de sesgo, ¿cierto? Que nos lo va a dar la apreciación crítica que hacemos de los estudios. Consideramos la inconsistencia de los resultados, si son consistentes o no esos resultados, que lo podemos ver tanto en el gráfico de Forest Plot como en el estadístico de I cuadrado. También debemos ver la imprecisión. Nos permite ver con qué precisión el intervalo de confianza que acompaña la estimación puntual del riesgo relativo nos está dando, digamos, información sobre el efecto de la intervención. Y también la evidencia indirecta, que volvemos entonces a revisar los estudios para definir qué tanto las preguntas que estos estudios respondieron corresponden en forma directa a la pregunta PICO que nosotros estructuramos para la síntesis de evidencia que estamos desarrollando. Otro aspecto en la síntesis basal sobre cuál es la certeza en la evidencia es el sesgo de publicación. Debemos explorar
particularmente cuando tenemos más de 10 estudios, sí hay un sesgo de publicación importante. Con todo esto, pues vamos a ver qué tan serio o afectado está cada criterio y según Gray vamos a reducir, digamos, la confianza en la evidencia 1 o 2 niveles de acuerdo a qué tan afectados están. Es así que la confianza en la evidencia o la certeza en la evidencia puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Y finalmente, la síntesis basal debe incluir la certeza en la evidencia para cada desenlace, como está aquí en una tabla Evidence Profile, es esta, que da cuenta de la calidad de la evidencia, el resumen de los hallazgos para cada uno de los desenlaces incluidos como críticos o importantes desde el inicio de la síntesis. Por ejemplo, aquí vemos que en este caso específico de estos desenlaces, toda la calidad de la evidencia o la certeza en la evidencia es baja, muy baja, baja, muy baja. Por tanto, es una de las candidatas para continuar un monitoreo de evidencia. Pero, ¿cómo definir la inclusión de los nuevos estudios elegibles? Ese es el paso que más, digamos, en el que nos vamos a centrar primordialmente el día de hoy. Y tiene que ver particularmente con qué tan probable es que el efecto de la nueva evidencia impacte la dirección, la magnitud o la precisión de los resultados. Es decir, que si es probable que esos nuevos estudios cambien cualquiera de esas características del efecto sobre los desenlaces prioritarios. Repasemos un poco esos conceptos. Dirección del efecto se refiere básicamente a si después de sintetizar la evidencia podemos ver que la estimación del efecto va a favor del tratamiento o a favor de ese comparador o control. Y precisamente cuando estamos frente a nuevos estudios podemos ver hacia dónde va a ir, por ejemplo, un estudio que tenga tanto la estimación puntual como los dos límites del intervalo de confianza hacia el lado de favorecer el tratamiento, muy seguramente movería esta estimación mancomunada del efecto hacia favorecer el tratamiento o hacia tal vez no efecto. Por el contrario, lo que pasaría si encontramos estudios altamente precisos con un número importante o digamos de población y eventos, es decir, un poder importante, pues pensemos que entre más poder y el estudio tiene la mayor capacidad de mover la dirección del efecto del estudio o del análisis metaanalítico. Por otra parte, la precisión de la estimación del efecto se refiere principalmente a que si estamos frente a un metaanálisis como el que está en pantalla, podamos definir qué tan precisas son esa estimación, es decir, con qué confianza voy a pensar yo que la mayoría de las veces que aplico esta intervención, este va a ser el efecto que voy a encontrar, es decir, prácticamente no efecto en este caso. Y si esos nuevos estudios o el nuevo estudio que surge en el monitoreo de evidencia va a mover en forma importante esa precisión de la estimación, fíjense que aquí no solo, si lo comparáramos, no solo movió la dirección del efecto, sino también la precisión de la estimación. Es decir, encontramos un intervalo de confianza muy estrecho alrededor de la estimación puntual del riesgo relativo. Por tanto, estos dos criterios pues, son dos de los que tenemos que ver en el momento en que tenemos frente los nuevos estudios y sobre todo ver para cada desenlace de los que son críticos e importantes cuál sería, digamos, el impacto en estos dos aspectos del efecto de
la intervención sobre los desenlaces. Pero hay un tercer aspecto que es muy pocas veces mirado y sobre el que yo quiero hacer un énfasis especial en esta conferencia, y es la magnitud del efecto. ¿Por qué? Porque normalmente nos está interesando es que sean precisos alrededor de la estimación puntual. Pero ¿qué pasa si esa estimación puntual es un efecto, digamos, tan discreto que no es importante para el paciente? Debemos entonces pensar que cuando, bueno, hay unas veces que una estimación de una intervención no tiene efecto sobre el desenlace en comparación con su comparador o no tiene efecto relativo, pero fíjense que también debemos pensar en la mínima diferencia importante para decir que hay un beneficio y cuál es la mínima diferencia importante para decir que una intervención causa daño. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos pensar que hay diferentes aspectos de la magnitud que podemos evaluar cuando tenemos frente a nosotros un nuevo estudio que reporta sobre los desenlaces de interés. Y es, bueno, este nuevo estudio muestra que es mejor, es decir, tanto su estimación puntual como los dos límites del intervalo de confianza están por encima de esa mínima diferencia importante para beneficio. Es probablemente mejor cuando podemos pensar que la estimación puntual sí es mayor que la mínima diferencia importante, pero aquí vemos que uno de los intervalos de confianza, uno de los límites del intervalo de confianza está incluido dentro de ese espacio de no efecto y mínima diferencia importante para beneficio. Este, por ejemplo, pues muy preciso, pero ¿realmente importa? ¿Eso es un efecto importante para beneficio? O este caso, que sí es muy importante para mirar que realmente la evidencia nos está mostrando que no hay efecto, no es mejor ni es peor, o es probablemente peor, o definitivamente no se sabe porque la amplitud del intervalo de confianza no nos ayuda a generar una conclusión. Este es un aspecto, como les digo, pocas veces evaluado, pocas veces revisado por los desarrolladores de síntesis de evidencia, y es una invitación a que cada vez más lo miremos, especialmente en el contexto de la síntesis de evidencia viva, donde tenemos que definir el impacto que pueden tener los nuevos estudios en las síntesis existentes. Bien, entonces, ese efecto de los nuevos estudios, pues lo debemos valorar basados en esos tres criterios, y aquí podemos ver algunos ejemplos. Miremos el estudio 1. Digamos que hay un nuevo estudio con 217 pacientes que reporta sobre 16 nuevos eventos y un riesgo relativo entre 0,7 y un intervalo de confianza de 0,01 y 0,50 con digamos, con esa evaluación de riesgo de sesgo que ustedes ven en pantalla. Teniendo en cuenta esto, nosotros miramos la estimación actual, ¿sí? El resultado actual de la síntesis y decimos, bueno, no le va a sumar tantos eventos como para pensar en que nos va a mover esto hacia los 300 eventos, donde podemos estar muchísimo más seguros de la certeza o más certeros en que esta estimación no va a cambiar su dirección. El intervalo de confianza es igualmente amplio, entonces no creemos que haya un impacto importante en la precisión de los resultados, ni tampoco en la magnitud del efecto. Fíjense que tiene inclusive un efecto hasta menor de los que están reportados en la síntesis actual. Un segundo estudio con resultados muy similares y que podemos hacer un análisis también similar, porque tampoco va a aportar algo muy importante ni a la magnitud del efecto, ni a la dirección del efecto, ni a la precisión de los resultados. Y un tercer estudio que nos hace pensar que tal vez el efecto pueda aumentar su magnitud, mejorar un poco su precisión, pero igual no pensaríamos que va en forma individual a impactar favorablemente los resultados, es decir, favorablemente a que nos lleve a una mayor certeza en la evidencia. Entonces, en estos tres casos,
pues la decisión, si los estamos evaluando individualmente, sería posponer su inclusión. Sin embargo, cuando los posponemos durante un par de meses, 3 meses, y ya nos encontramos con que los 3 están disponibles, pues entonces vemos que es pertinente actualizar la síntesis en ese momento. ¿Por qué? Porque ya tenemos un número de estudios que supera los 30 eventos, o unos pacientes, pues también, un número de pacientes también importante, y los intervalos de confianza, todos, digamos, van a mejorar la precisión de la estimación agrupada del efecto. Con lo cual, nosotros actualizamos esa síntesis y miramos qué cambió. Por una parte, mejoró, digamos, la confianza en la calidad de los estudios, dado que los nuevos estudios aportan, digamos, información con bajo riesgo de sesgo. Por otra parte, el aumento de los eventos fue mayor en el grupo control, lo cual aumenta la precisión de las estimaciones del efecto. Y por último, si vemos que se aumentó la inconsistencia, sin embargo, no llega a ser una inconsistencia, digamos, de las que hemos considerado según el manual o las sugerencias de Cochrane como un I cuadrado que muestre una heterogeneidad importante. Entonces, en ese sentido, pensamos que al final, pues hubo un aumento en la calidad de la evidencia después de al actualizar esta síntesis. Este sería un ejemplo. Puede ser que tampoco al final se dé ese efecto y veamos que a pesar de haber actualizado la síntesis, pues no hubo un cambio en la certeza de la evidencia, y ese puede ser otra de las conclusiones de la síntesis actualizada. Entonces, ¿cuándo actualizar el producto de transferencia que esta síntesis soporta? Pues este flujograma nos ayuda a decidirlo. Este flujograma, como ustedes ya conocen, hace parte del marco de trabajo Living Evidence to Inform Health Decisions y les ayuda a guiar esta decisión en el proceso, digamos, de monitoreo o de vigilancia en la evidencia. Entonces, partamos de que esa síntesis que fue actualizada, como la acabamos de ver, muestra que hay un cambio en la certeza en la evidencia para los desenlaces prioritarios, porque mejora cualquiera de estos o todos ellos, todos estos aspectos. Y si es así, pues la nueva evidencia puede impactar los resultados de la decisión, sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Si es así, estamos realmente enfrente de la necesidad de actualizar nuestro producto de transferencia. ¿Y cómo se logra? Pues presentando esos resultados de la síntesis actualizada al grupo de expertos o a los paneles en el desarrollo de guías de práctica clínica, por ejemplo, en el contexto de guías de práctica clínica, para que desde allí con ellos se trabaje en la actualización tanto del informe de evaluación de tecnología o de las recomendaciones en la guía de práctica clínica. Fíjense que este flujograma también nos dice que si no hay un efecto importante, que era el caso que les decía yo hace un momento, si no hay un efecto importante a partir de esa síntesis actualizada, no hay un efecto importante en el cambio en la certeza en la evidencia, pues también se pospone la actualización del producto de transferencia. Se mantienen a los usuarios informados, es decir, se le puede mandar un mensaje a los paneles o al coordinador de la guía o al desarrollador del producto o al tomador de decisiones en el contexto de evaluaciones de tecnología, pero simplemente se les dice no hay un cambio. La información nueva que ha surgido no ha mostrado un cambio importante que signifique una necesidad de actualizar sus conclusiones o sus recomendaciones en el producto de transferencia que está trabajando. Bien, esta es como el esquema que ha sido recientemente publicado por ILIAC en un proyecto que buscó generar un marco de trabajo para guías de práctica clínica vivas. Y entonces se semeja mucho al que hemos presentado hasta el momento, donde vemos que en el primer escenario aparece que qué pasa si en esa
en las preguntas que están en un proceso vivo dentro de una guía de práctica clínica, no hay nueva evidencia, pues nada más se disemina o se le informa a los desarrolladores, pero no hay una evidencia que impacte las recomendaciones. En este caso, en el escenario 2, la nueva evidencia puede no tener ninguna consecuencia o cambio en las recomendaciones. Por supuesto, otra vez solo se disemina. Y en el caso en el tercer escenario, que la nueva evidencia sí tiene un potencial cambio en las recomendaciones, es cuando se va y se hace lo que llaman en inglés revisit the recommendation, es decir, se revisa la recomendación específicamente para cambiarla dentro de esa guía de práctica clínica viva. Y aquí es importante hacer énfasis en que en las guías de práctica clínica no son las guías las que son vivas, porque no estamos hablando de que todas las preguntas de la guía están dentro de este proceso, sino una guía de práctica clínica viva quiere decir que aquellas preguntas que fueron resueltas con evidencia de baja o muy baja certeza pueden estar digamos, pueden activarse en modo vivo y entonces tenemos recomendaciones vivas más que guías de práctica clínica vivas. Bien, les decía entonces que nosotros tenemos que actualizar ese producto de transferencia y el primer paso es informar al panel o al grupo de expertos. Para eso tenemos varios mecanismos para trabajar con ellos. Es volver al grupo de expertos y decirles, bueno, estamos frente a un cambio en las recomendaciones fulana, sultana y perana y de la guía y estamos prestos a presentarles a ustedes cuál ha sido el cambio en la evidencia para que reevalúen su recomendación y generen una nueva recomendación. Tenemos varias herramientas, por ejemplo, quienes conocen Grade Pro saben que existe el Panel Voice con el que se puede trabajar este acuerdo o este proceso de generación de una nueva recomendación. Se puede generar un Delphi asincrónico vía email donde se les presente la nueva evidencia y se les presente la recomendación actual más la recomendación nueva sugerida y también una reunión virtual o presencial en el que se hace la discusión completa. Es importante que para que esto tenga un efecto positivo y realmente pueda ser factible desde el principio de la guía, en la síntesis basal o en la generación basal de la guía, se debe hacer énfasis en que para las preguntas clave que han sido puestas en el modo vivo, se van a tener que reunir nuevamente una vez surja evidencia contundente que pueda cambiar las recomendaciones. Este sería entonces otro esquema de la publicación de ELIDAL en la que tuve el agrado de participar, que nuevamente en la que presentamos ese trabajo con el panel de expertos en la que se va generando las diferentes versiones de la recomendación. Una vez aparece nueva evidencia, pues esa primera recomendación, después nuevamente pasa a una recomendación de la versión 2 y así el número de recomendaciones va cambiando a medida que nueva evidencia va surgiendo. Pero, ¿qué informar a los tomadores de decisiones, ya sea en el contexto de guías de práctica clínica o en el desarrollo de evaluaciones de tecnología sobre estas actualizaciones? Primero, pues debemos actualizar la información sobre el prisma, es decir, darles cuenta de esos nuevos estudios que resultaron elegibles, cuántos fueron seleccionados, cuántos finalmente incluidos, presentarles un resumen breve de la calidad y el efecto individual sobre los desenlaces prioritarios y qué cambios hubo en la certeza de la evidencia, es decir, actualizarles esa tabla que les mostré del Evidence Profile y resaltar en ella cuáles son los cambios en la certeza en la evidencia para los desenlaces prioritarios y también, pues en algunos casos, si nos es factible, pues generar una sugerencia de cambio en la recomendación y tal vez presentarle cuál es esa sugerencia de cambio. De todos modos, informar a los tomadores de decisiones siempre es un reto porque tienen el menor tiempo posible y quieren hacerlo todo con la menor necesidad de lectura. Entonces, nosotros aquí dentro del proyecto del programa Living Evidence to Inform Health Decisions también estamos trabajando en
estructurar resúmenes de evidencia, que les hemos puesto el nombre de LES, como Living Evidence Structured Summaries, para informar a los tomadores de decisiones, y muy seguramente las participantes en este curso van a tener la oportunidad de conocerlos más adelante. En las guías de práctica clínica también se propone que los elementos para reportarle al panel de expertos incluya pues esa figura que nos muestra la vigilancia de la evidencia, cómo se reevaluó el cuerpo de evidencia para cada desenlace, y también cómo fue el resultado de reevaluar la recomendación. Entonces, digamos que todo eso se debe presentar tanto al panel como a los usuarios de finales de la guía que estaba publicada, y llega a cambiarse una recomendación en ella. La propuesta para evaluaciones de tecnología es un poco más, digamos, un poco menos definida. Se propone que identificar si hay cambios en la evidencia de la efectividad, cambios en la evidencia de seguridad, y valorar qué tanto esto afecta la estimación del impacto económico. Por ejemplo, si hay un aumento en los eventos adversos, si cambian las conclusiones sobre el impacto económico de las alternativas en comparación, y si es así, pues esto debe mostrarse claramente a el experto o al grupo desarrollador de la evaluación de tecnología para que lo puedan incorporar y nuevamente generar, digamos, un informe actualizado, o al menos un resumen actualizado de ese informe. De todos modos, esto es todavía un reto, una oportunidad de investigación, y animo a los miembros de evaluaciones de agencias de evaluación de tecnología a que ayuden a explorar las posibilidades de informar digamos, estas evaluaciones de tecnología vivas. Es importante, como ustedes vieron en los diferentes esquemas que les he mostrado, que dice que hay que mantener informados a los usuarios. Pero ¿cómo informar a estos usuarios? Por una parte, pues tenemos que valernos de todo lo que está a nuestro alcance y aprovechar las tecnologías con las que esta era nos favorece, digamos, y poder incluir los resúmenes estructurados en repositorios de fácil acceso, generar alertas en esos repositorios, de pensar en que hay alertas en las páginas web de cada organización, utilizar la web 2.0, es decir, a su lista de usuarios enviar mensajes, incluir redes sociales como Twitter, LinkedIn, y todas esas, digamos, estrategias propias de la organización de acuerdo con las políticas institucionales y con los acuerdos, obviamente, que las agencias o los grupos tienen con el cliente o solicitante de la síntesis de evidencia. Este es, por ejemplo, el repositorio de las síntesis de evidencia que se generan bajo el programa Living Evidence to Inform Health Decisions, donde de acceso libre el usuario tiene el protocolo de la síntesis, el reporte basal, hay un informe sobre el monitoreo de la evidencia, todos estos números de los que se han estudios identificados, estudios incluidos, estudios en curso, el acceso a los reportes actualizados de esta síntesis basal, y también el link a esta evidencia en la plataforma Living Overview of Evidence de epistemónicos. Bien, con esto termino esta conferencia y los invito a realizar la actividad de aplicación, y con gusto, si tienen alguna pregunta o duda al respecto, pueden enviar un mensaje de correo electrónico a la cuenta del programa Living Evidence to Inform Health Decisions. Muchas gracias.